La Iglesia Cristiana Verdad y Vida presenta al pastor y evangelista Osvaldo Bringas. En Mensaje de Salvación. Pastor y evangelista Osvaldo Bringas. En Mensaje de Salvación. Iglesia Cristiana Verdad y Vida. Hoy tenemos una historia maravillosa, como cada historia de la Biblia, que tiene un mensaje claro para cada corazón. Y en la sencillez del Evangelio, porque el Evangelio es tan sencillo que un niño lo puede entender. Muchos de nosotros tuvimos la bendición de aceptar al Señor cuando éramos muy pequeños. Y fue tan claro el mensaje, y es tan claro, que hasta los niños lo pueden entender, lo pueden creer, lo pueden tomar. Recuerdo un tiempo atrás, no teníamos este edificio que habíamos construido. Estuvimos durante mucho tiempo alquilando, buscando un lugar para poder hacer las reuniones. Y recuerdo que estábamos en un tiempo, teníamos un convenio con una escuela, hacíamos reuniones en una escuela. Y habíamos compartido reuniones como estas, de oración, de fe, de esperanza. Habíamos estado varios días de noches especiales pidiendo a Dios por milagros. Como estuvimos desde el día viernes, te quiero contar que desde el viernes estuvimos orando, ayer tuvimos imposición de mano, hoy tendremos ungimiento con aceite. Dice la palabra de Dios que el aceite simboliza la presencia de Dios. Así que si has venido abatido, has venido afligido, quédate contento porque la presencia de Dios descenderá sobre tu vida y saldrá a destruir con gozo y con alegría, con fe, con esperanza. Y verás en esta semana la mano de Dios en tu vida. Claro que sí, dale un fuerte aplauso a la gloria. Pero sabes que recuerdo que en aquellos días habíamos dicho vamos a orar y vamos a proclamar 3 noches de bendición para que las cadenas se rompan los yugos. Yo no sabía que venía una familia, entre esos venía un niño de unos 9, 10 años. Y era una familia que tenía grandes conflictos en su hogar, al punto tal de que el hombre estaba muy atrapado por el alcohol, por la bebida. Y todo esto genera, obviamente, cuando está la bebida o las drogas, genera siempre que la familia haya conflictos y haya grandes problemas. Y veníamos predicando y veníamos orando por las necesidades. Y eran palabras que nos desafiaban a creer que Dios podía hacer una obra. Por eso yo te digo que el Evangelio es tan sencillo que hasta los niños lo pueden entender. Y recuerdo que estuvimos esas 3 noches, luego vino un fin de semana más. Nosotros todos los fines de semana estamos alabando y glorificando a Dios. Aunque son épocas de vacaciones, muchos se van de vacaciones, pero como yo decía la semana pasada, Dios no se toma vacaciones, así que siempre Él está, todos los días de la palabra de Dios hasta el fin del mundo. Así que bueno, vino la reunión, vino un fin de semana en el cual estuvimos también alabando y glorificando a Dios. Y luego vino otro fin de semana más y yo sentí de parte de Dios de tomar testimonio. Decía, bueno, seguramente Dios habrá hecho algo en estos días. Habrá Dios derramado su espíritu, habrá hecho Dios algún milagro en los corazones, en las vidas. Y a veces sucede que hay quienes que no lo cuentan. O le contás a 1, a 2 o 3. Pero la mayoría no sabe. Recién quizás el varón que pasó a dar testimonio antes de que empezase el mensaje, como estábamos cantando alabanzas a Dios, quizás muchos de nosotros ignoramos, hasta yo personalmente, las cosas o la obra maravillosa que Dios había hecho en su familia, que había hecho en él. Pero cuando viene alguien con valentía, cuenta los milagros de Dios, lo que Dios ha hecho en su vida, son momentos de gozo y de esperanza porque nos damos cuenta que realmente Dios tiene poder para obrar en estos días. Dice la Biblia que Dios tiene una mano poderosa y la mueve con poder. ¿Y cuánto están sintiendo que su mano se está moviendo en este lugar? ¿Y cuánto le pueden dar un fuerte aplauso porque su mano se está moviendo y se seguirá moviendo para tu bendición? Digno de alabanza a nuestro Dios. Bueno, vos sabés que empezamos a tomar testimonio y bueno, habían testimonio de sanidad, habían testimonio de liberación, personas que habían sido bendecidas, que Dios la había libertado. Pero un testimonio, todos son especiales, pero hay algunos que te marcan. O que por lo menos a mí en mi corazón me quedó grabado. Recuerdo que lo grabamos y lo pasamos un tiempo por la radio y le habíamos tomado testimonio. Cuando estábamos tomando testimonio pasa un niño de unos 9, 10 años, en aquella época tenía esa edad más o menos, y él dice, mientras que
pasa, le preguntamos, bueno, ¿qué es lo que hizo Dios en tu vida? Y él empieza a decir, bueno, yo las semanas pasadas, cuando estuvimos orando, reuniones especiales, me decía él, yo pasé adelante y le empecé a pedir a mi papá, a Dios por mi papá, decía. Le empecé a pedir por mi papá porque toma mucho, decía. Decía, toma mucho. Y bueno, y nosotros, obviamente, en un segundo vos escuchás a una criatura que cuenta algo que no debería de pasar, pero que tristemente a veces pasa. Algo que no tendría que existir, pero existe. Lamentablemente el mal existe. Quieras o no, la maldad existe, las cosas malas que hoy vivimos todos los días existen y quisiéramos que fuesen arrancadas de la tierra, pero no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es necesario que la gente conozca la verdad. Porque solamente conociendo la verdad la persona será libre. Jesús dijo, conoceréis la verdad, solamente la verdad te hará libre. Por eso yo siempre digo a los hermanos, hay que predicar, hay que hablar. Porque la solución que no tienen los políticos, la solución que no tiene ningún gobierno en todos los problemas sociales que tenemos, de seguridad, de violencia familiar, adicciones, la única persona que tiene esa respuesta es el que menos están convocando. Es a Jesús de Nazaret. Es al Dios de la Biblia. Es al que la gente hoy le da la espalda. Entonces, claro, obviamente uno se conmovía y yo le decimos, bueno, ¿y qué es lo que Dios hizo en tu vida? Y él empezó a decir, yo le empecé a pedir a Dios que mi papá no tomara tanto, porque él venía tomando y medio que se quebraba cuando contaba el testimonio a aquel niño. Dice, pero yo quiero decir que desde que le pedimos a Dios, dice, mi papá no está tomando más. Toda esta semana no está tomando. ¿Sabes que ese niño pudo entender la palabra de Dios? Cuando una persona entiende la palabra de Dios y la cree y la pone por obra, el milagro está cerca de tu vida. Porque cuando vos crees, cuando vos tomás la palabra de Dios y decís, bueno, yo voy a confiar, no en un hombre, vos no tenés que confiar en mí, yo puedo mañana fallar, pero sí puedes confiar en Dios, en el mensaje que Dios trae para tu vida. A mí hubo personas que me dieron un mensaje de la palabra de Dios que luego fallaron, cometieron errores, pero yo no le creía a la persona, yo le creía el mensaje que está aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Aquel niño decía, doy gracias porque ahora mi padre no está tomando más. Claro, Dios había empezado a hacer una obra. Cuando una persona cree, cuando una persona confía, dice la palabra de Dios que aquel que cree en Él jamás será avergonzado. Dice la palabra de Dios, tú no serás avergonzado por creer y confiar en las promesas maravillosas de Dios. Claro que sí, digno de alabanza nuestro Dios, santo es Él. Yo te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Tenemos una historia maravillosa. Segundo Evangelio de la Biblia, después de Mateo, Marcos, página 921 de mi Biblia, capítulo 7 de Evangelio de Marcos. Dice así la Escritura de la siguiente manera, capítulo 7, página 921, verso 31 del capítulo 7 de San Marcos. Y vamos a leer la palabra del Señor que dice de la siguiente manera. Volviendo a salir de la región de Tiro, esto es Jesús, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiere la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfrata, es decir, sé éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y esto es palabra del Señor. Le damos un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Vamos bien fuerte, digno de alabanza nuestro Dios, santo es Él. Digno es Él. ¿Sabes lo maravilloso de esta historia? Y de la palabra de Dios, que la Biblia te dice que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Las cosas que Dios hizo ayer, las va a hacer hoy también. Él no ha cambiado. Tenemos esta historia en la cual el Señor Jesús, que empieza a predicar, a llevar un mensaje de fe y esperanza a las personas. De repente le traen a una persona que tenía cierta discapacidad. Una persona que estaba sorda, no podía hablar bien, sordo mudo. Se lo traen al Señor para que el Señor haga un milagro. Seguramente los parientes buscando la solución, como tantos de nosotros hemos buscado la solución en tantos lugares y hemos golpeado puertas y hemos buscado una solución y no hemos querido sentir bien. Pero cuántas veces fracasamos, obviamente por no estar en el lugar correcto, no estar en el lugar donde realmente está la bendición de Dios.
Dice que la gente, cuando supieron que Jesús estaba pasando por ese lugar, no dudaron y fueron y lo llevaron a esta persona, creyendo que Dios podía hacer algo. Cuán importante es cuando tú puedes creer, pero creer es un desafío. Creer no es algo que vos decís, no sé si siento, pastor, de creer o no creer. Hoy no siento de creer. Yo te digo que hay muchas cosas que yo no siento hacer, pero las tengo que hacer lo mismo. Cuando viene la boleta de luz y es muy cara, no siento ganas de pagar la boleta de luz. Cuando viene algún impuesto, alguna deuda y tengo que pagarla, tampoco siento, yo no creo que ninguno diga, ay, qué alegría siento de ir a pagar la boleta de luz. O qué alegría que siento que tengo que pagar la cuota del auto, la cuota de la tarjeta que se me venció, me llegó una carta de documento, uy, qué alegría, tengo que poner tanta plata porque si no me lo mandan a los abogados. Hay muchas cosas que uno en la vida no las siente, pero las hace porque sabe que tiene que hacerlas, porque es parte de la obligación y porque es parte de poder superar un momento difícil. A veces la fe tiene que ser una acción, actuar, decir, bueno, yo voy a caminar en confianza, en fe, en esperanza. La Biblia dice que en cierto momento, en una historia muy conocida de la Biblia, dice que los discípulos estaban en medio del mar de Galilea, en una barca, y dice que se desata una gran tormenta. Muchos conocen esta historia. Dice que la gran tormenta golpeaba aquella barca al punto tal de que ellos sentían que perecían. Jesús estaba orando en el monte. Desde el monte él ve la situación. Desciende del monte, va hasta ellos. Pero obviamente no había barca, así que Jesús tuvo que hacer el primer milagro. ¿Cuál fue el primer milagro? Ya había hecho muchos, pero digamos en esa situación, empezar a caminar sobre las aguas. Empezó a caminar sobre las aguas. Imagínate, la Biblia cuenta que ellos se asustaron, porque en medio de la tormenta ver que alguien camina sobre las aguas era imposible. Era imposible, decían, esto no puede ser. Dice que se asustaron a tal punto que dijeron un fantasma. Encima de estar a punto de morir ahogados, un fantasma los perseguía. A veces cuando viene Dios a nuestras vidas, a veces estamos tan mal, que aun cuando viene Dios a nuestras vidas para darnos un auxilio, pensamos que es un problema más que viene a nuestra vida. Pensamos que es una pérdida de tiempo. ¿Cuántas personas, quizás en el momento peor de la depresión más grande, alguien les vino a hablar de Dios y dijeron, justito ahora me vienen a hablar de Dios? Si ahora tengo que resolver este problema, tengo que resolver esta circunstancia y me vienen a hablar de Dios. Ahora justito me invitan a una iglesia, si yo tengo tantos problemas y los problemas que yo tengo los voy a resolver, pero después voy a ir a la iglesia. Y quizás es Dios el que está viniendo a tu vida para que el problema se resuelva de una vez por todas y para siempre. La Biblia dice que entonces Jesús empieza a caminar sobre las aguas, ellos le confunden, dicen, es un fantasma, es un fantasma. Pero sin embargo, Jesús le dice, no temas, yo soy. Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro dice que empieza a caminar sobre las aguas. ¿Tú piensas que él estaba completamente convencido de lo que él estaba haciendo? Que estaba seguro, que no dudaba. Ciertamente había algún temor de hundirse en las aguas, porque la Biblia dice que él dio un par de pasos y se empezó a hundir en las aguas. Y empezó a clamar, Señor, Señor, rescátame. Dice que el Señor le toma de la mano y le rescata y le saca de las aguas. Pero Pedro, en medio de la circunstancia, se animó a creer, a tomar la fe como una acción. Decir, yo voy a creer en que voy a ver la bendición de Dios en mi vida. Dice que entonces él empezó a caminar sobre las aguas porque él estaba creyendo, quería creer, estaba luchando por ver el milagro de Dios en su vida. ¿Tuvo fe? Claro que la tuvo, porque si no, no se hubiese bajado a la barca. Imagínate en medio del mar, no se hubiese bajado nunca. Tuvo fe, su fe actuó, quizás no alcanzó, pero cuando no alcanza nuestra fe, entonces viene la mano de Dios, la misericordia de Dios. Pero esto no significa que tú no tienes que actuar. Hay momentos en los cuales tú tienes que creer y dar un paso de fe y de confianza. La Biblia cuenta que viendo estas personas que tenían un pariente que estaba con esta enfermedad, ¿qué hacen? Dicen, vamos a llevarlo ante Jesús. Vamos a actuar en fe. Vamos a llevarlo ante Él. Y que, a ver si Dios puede hacer algo por Él. Y esa era la confianza que ellos tenían. Dice que ellos se acercan hasta Jesús, llevan a este hombre. Jesús pone sus dedos en sus oídos. Luego dice la Escritura que pone saliva en los labios de él. Clama, éfata, que es una palabra aramea que significa sea abierto.
Y las cadenas que estaban atando a este hombre, las ligaduras que estaban atando a esta persona, empezaron a romperse, empezaron a quebrantarse. Fue un milagro tremendo. La gente dice que quedaba maravillada. ¿Por qué? Porque no era algo común ver una cosa así, de que alguien pudiese en un instante, que en un instante su vida pudiese cambiar, que en un segundo su vida pudiese cambiar. ¿Cuántas cosas en la vida nosotros a veces pensamos que son comunes, que son normales? Pero que Dios quiere hablarnos de las cosas que no son normales y que no son comunes. Hay muchas cosas que vos pensás que es normal, que vas a estar toda tu vida mal, toda tu vida triste, y que no vas a poder cambiar de un día para el otro. Sin embargo, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando le traen a esta persona, no era normal que se sanase en un instante. Porque mucha gente, para poder hablar bien, sabes que hay personas que han tenido problemas de tartamudez y han tenido que ir a fonoaudiólogos, y han tenido que hacer terapia, y han tenido que tratar de aprender a hablar. Sabes que hay personas que han sufrido accidentes, han tenido problemas hasta los famosos accidentes, los ACV, y han tenido quizás una ACV leve, y han perdido el habla, y han tenido que estar meses tratando de recuperar el habla, poder hablar nuevamente, poder hablar como una persona normal. Hace tiempo atrás estaba hablando con un señor, estábamos haciendo unos trabajos aquí en la iglesia, y él, nosotros le estábamos contratando, teníamos que hacer un trabajo de gas, y él era un gasista matriculado, entonces le estábamos contratando su servicio, y empezamos a charlar entre que esperábamos unos materiales. Él vino a hacer un trabajo cuando recién inauguramos este local, y mientras que charlábamos me dice: pastor, dice, yo no soy muy creyente, dice, pero yo le pido oración por mi vida. Obviamente yo me presenté como pastor de la iglesia, empezamos a charlar. Me dice: yo le pido oración por mi vida. Dice, ¿sabe qué dice? Yo, dice, ahora gracias a Dios estoy trabajando, dice, pero ¿sabe qué? Dice, yo tuve momentos muy difíciles, momentos muy duros, dice. Y él me empieza a contar, dice, hace tiempo atrás, dice, yo tuve un accidente, dice, tuve como una especie de problema cardíaco, dice, y ¿sabe qué? Dice, eso me afectó, dice, estuve, no sé, casi un mes en el hospital. Y dice, tuve que aprender a hacer todas las cosas de vuelta. Ese problema que tuve me afectó, dice, yo jamás había escuchado este problema, pero dice, me afectó el habla, me afectó la movilidad. Y dice, yo tuve que empezar a recuperar la movilidad, a recuperar el habla. Al punto tal, me contaba él, me decía, dice, que hasta tenía temor de manejar, decía, porque me daba miedo, dice, que algo malo me pasase. Y tuve que hacer una recuperación de mucho tiempo, decía él. Él le llevó muchísimo tiempo. Gracias a Dios luego se pudo recuperar. Pudo salir de aquel momento. Pudo retornar a su vida. Pudo volver a trabajar. Pero ¿sabes cuántas personas de repente en la vida no pueden recuperarse más? No solamente de la parte de la salud, sino en la parte emocional, en la parte espiritual. Hay personas que tienen marcas en su corazón, en su espíritu. Tienen el corazón quebrantado. Situaciones que han pasado en la vida de las que pareciera ser que no te puedes recuperar más. Sin embargo, le traen a una persona que cualquier fonoaudiólogo, cualquier médico, cualquier especialista diría: esta persona para ayudarlo necesitaría 3 o 4 meses de terapia para ver si podemos ayudar. Depende del caso. Mínimo 7 sesiones. Mínimo 15 días de sesiones. Pero sin embargo le traen al Señor, y cuando el Señor le toca, al instante su vida cambia. Al instante su vida cambia. Al momento mismo que Jesús pone sus manos sobre él, su vida cambia. ¿Cómo se llamaba eso? Milagro. Por eso la gente dice que se maravillaba y decían, y les mandó que no dijesen nada a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más la gente lo divulgaba. El Señor le decía: no digan nada, pero ya la gente hablaba por todas partes. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Bien lo ha hecho todo. El Señor lo hace todo bien. Llega una persona y al instante la sana, al instante. Cuando empezamos a predicar la palabra de Dios aquí en Comodoro Rivadavia, recuerdo que empezamos a llevar el mensaje de fe y esperanza. Una de las primeras personas que venía a la iglesia tenía a su hermano, que él estaba lejos de las cosas de Dios. Y este muchacho está involucrado con un grupo de estos que andan ahora, que hace rato que andan, los vándalos. Y allí estaba metido. Estás escuchando al pastor Osvaldo Bringas, Iglesia Cristiana Verdad y Vida. De padre y madre. Y le decía que él había conocido al Señor Jesús y le predicaba con sus pocas
palabras, con lo que él tenía, le contaba cómo Dios había hecho una obra en él. Sabes que Dios lo había sacado a este muchacho de las drogas. Él se convirtió. Yo nunca me voy a olvidar. Él un día vino a nuestra iglesia. La iglesia recién empezábamos, era un grupito muy pequeñito. Teníamos solamente 3, 4 banquitas de madera. Y él se acercó porque alguien le dijo de que había una salida. Él estaba atrapado por las drogas, estaba pasando un momento muy difícil en su vida. Alguien le habla de Dios, viene a nuestra iglesia, recibe a Cristo en su corazón, de un día para el otro le cambia. Bueno, ese cambio que él sintió en su corazón fue tan grande que le llevó a predicarles a otros, a hablarle a otros del amor de Dios. Cuando le habla a su propio hermano, le empieza a contar las maravillas de Dios. Su hermano no le creía porque él decía, no, yo ya estoy en esta religión. Estoy en la religión africana, estoy en la religión umbanda. Es decir, con ellos estoy bien. Yo lo que necesito ellos me dan. ¿Sabes que este muchacho era un músico? Y los umbanda un día le hicieron como una especie de trabajo. Él se quería comprar una guitarra muy cara. Quizás para la gente que no entiende de música, hay instrumentos que son muy, muy caros. Puedes comprar una guitarra quizás por 1.500 pesos, pero también hay guitarras hasta de 30.000, 40.000 pesos. Como los autos, ahí puedes comprar un auto barato, pero si te quieres comprar un auto caro o un auto de marca, seguramente te saldrá mucho más caro. Y él decía, a mí esta religión me lo da todo, decía. Me lo da todo. Quiero un instrumento caro y hicieron como unos trabajos y al tiempo se compró el instrumento, la guitarra. Yo quiero tener dinero y esta religión me lo da. Y así, como que él decía, ¿para qué necesito tu Dios si esta religión me lo da todo? Todo lo que yo necesito lo encuentro aquí en este lugar. Pero claro, la religión o el mundo te puede dar un montón de cosas, pero no te olvides que tiene un límite. Todas las cosas que el hombre puede tener en la vida, todas tienen un límite. Tú puedes tener dinero, pero no ser feliz. Ahí está el límite. Tú puedes tener todo el dinero que quieres, pero no ser feliz. Porque la Biblia dice que la alegría es un don de Dios y Dios lo da a quien quiere. La verdadera alegría es un don de Dios, es un regalo de Dios. Tú puedes procurar, casarte con la mujer de tus sueños, con el hombre de tus sueños. Pero no serás feliz, porque la felicidad es un don que proviene de parte de Dios. Todo tiene un límite en la vida, excepto cuando tú estás en los caminos de Dios. Bueno, él le habla a su pariente no quería saber nada de las cosas de Dios. Decía, no, la religión que yo estoy me da todo. ¿Qué pasó? Un día este muchacho se empezó a enfermar. Y se empezó a enfermar. Y un día, en esos días, este varón me dice, pastor, por favor, vaya a orarle a mi hermano. Dice, vaya a orarle. Pero claro, él no quería saber nada con el evangelio. Y yo le digo, bueno, yo voy, no tengo problema. Cuando yo voy a ese lugar a verlo, él hacía más de 15, 20 días que estaba enfermo, pasando necesidades. Yo voy y me acerco, y cuando voy hasta la habitación de este muchacho, paso a la casa, voy hasta la habitación, está en cama, unos dolores terribles, se revolcaba en la cama. De repente lo saludo, le digo, ¿qué tal? Yo soy fulano de tal, tu hermano viene a mi iglesia, le decía, y ¿sabes qué? Me pidió que venga a orar por tu vida. Y claro, cuando yo entro, el joven que me invitó, que me dijo, pastor, vaya a orarle a mi hermano, quedó como, no asustado, pero quedó como mirando, porque había otra persona más. ¿Quién era esa persona que estaba ahí? Resulta que era un pai umbanda, era el pai de la religión de ellos. Así que yo llego y los saludo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y le empiezo a hablar. Y de paso yo no sabía, yo pensaba que era un amigo. Y le empiezo a predicar a los dos. Y le digo, no sabes que Dios puede ayudarte, que esto, que el otro. Pero él estaba cerradísimo. Mira, se revolcaba en la cama del dolor, pero no quería saber nada de Dios. Y el pai no se aguantó más, hasta que en un momento me dijo, mira, yo soy de la religión africana, umbanda, me decía. Y ¿sabes qué? Dice, yo te agradezco, dice, pero nosotros tenemos una fe. Y empezó a decirme, y ¿sabes qué? Nosotros en el templo, esto, lo otro. Y hasta que en determinado momento me dice, yo soy el pai, y yo lo vine a ver a él, dice. Así que yo voy a hacer unos trabajos, vas a ver que él se va a curar, decía. Y yo lo quedaba mirando. Y yo le decía, bueno, mirá, ¿sabes qué? Le digo yo, vos tenés que conocer al verdadero Dios. Vos estás perdido, le digo yo. Vos estás sirviendo al que no es Dios, le decía yo. Y le empecé a hablar de Dios. Vos todas las cosas que haces, quizás las haces por ignorancia, pero hoy Dios quiere manifestarse de tu vida. Dios quiere que vos le conozcas, que sepas que hay un Dios que puede cambiarte. Y le empecé a hablar, ¿Sabes que él me escuchaba? Y les digo entonces a este muchacho, ¿querés recibir a Cristo en tu corazón? Y como estaba con su pai, no quería saber nada. Así que bueno,
Estuve con ellos hablando un rato largo, me voy. Y queda este hermano de la iglesia. Claro, cuando yo me voy, este hermano me cuenta y dice, no, y se empezaron a decir, el padre empezó a decir, no, no le creas, este es un mentiroso, este es un chanta. No, ¿sabes qué? Vas a ver, yo ahora me voy al templo junto a la gente del pueblo, porque así le dicen ellos, junto a la gente del pueblo, hacemos unos ritos y vas a ver que mañana te vas a levantar bien. Y el otro seguía creyendo. A veces la gente cree en cosas que no debería de creer. ¿Por qué no volvemos al Dios de la Biblia? Nosotros aquí te hablamos del Dios de la Biblia, aquel que nos escucha por la radio. A la gente le anunciamos las maravillas que hace el Dios de la Biblia. El Dios que no ha cambiado, el que es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Qué pasó? Pasó una semana, este muchacho seguía mal. Toda una semana completa. Los médicos no le encontraban cuál era la enfermedad. Su hermano un día va y le dice, mirá, el pastor te vino a visitar, pero ¿por qué no le aceptás a Dios en tu corazón? ¿Por qué no le das la oportunidad? Ya probaste con tu religión, ¿por qué no probás con el Dios verdadero? Entonces, le habla de Dios y le anuncia de Cristo. Aquel muchacho acepta a Cristo en su corazón y empieza a orar. El hermano de nuestra iglesia empieza a orarle, a orar por su vida. Le dice, bueno, ya que aceptaste a Cristo, voy a orar por tu vida. Y empezó a orar. Y empezó a reprender. Me dice, pastor, yo no sabía mucho, pero yo me acordaba cómo hacíamos en la iglesia. Empecé a orar, le pedí a Dios que Dios lo sane, le pedí que Dios se revele a su vida, que Él se dé cuenta que el verdadero Dios es el Dios que le anunciamos nosotros. Y le pedimos a Dios, dice, esa noche, dice, oramos, al otro día de la mañana estaba sano, dice, completamente sano completamente. ¿Sabes qué? No alcanzó a llegar el fin de semana que este muchacho estaba yendo a la iglesia. Llegó un día de reunión, participó en la reunión de la iglesia, luego yo lo voy a saludar y me dice, pastor, vengo acá, dice, vengo a cumplir con una promesa, porque mi hermano me dijo que él iba a orar para que yo sea sano, ahora yo he sido sanado, dice, pero yo vengo a cumplir con una promesa y nada más que una promesa. Y él decía, yo no tengo deseos de ser cristiano, dice, pero yo sé que lo que no encontré en mi religión lo encontré acá, ahora estoy bien, estoy sano. Así que yo dije, bueno, no importa, las puertas están abiertas para que vengas a la iglesia. ¿Sabes que no alcanzó a salir fuera del local? No alcanzó a salir fuera del local y empezó a llorar. El portero se le acerca, le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Me dice, no sé qué es lo que me pasa, pero estoy sintiendo aquí en mi corazón algo maravilloso. Entonces el hermano, el que estaba en la puerta, muy despierto con la guía del Espíritu Santo, le dice, lo que estás sintiendo la presencia de Dios, Dios ha tocado tu vida. Se abrazaron. El hermano de la puerta oró por él. Ese muchacho se convirtió a Dios. Al próximo fin de semana estaba en la iglesia. Pasaron los años y estuvo durante muchos años sirviendo a Dios con gozo y con alegría, conociendo al verdadero Dios, al Dios que transforma las vidas, que cambia los corazones. Que sí, den un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Él es digno de alabanza a nuestro Dios. Santo es Él. Lo que tardaba para este varón, lo que no venía para él, Dios lo hizo en un instante. En un instante vino la respuesta. Dice que le trajeron a Jesús a este hombre que era sordo, que no podía hablar bien, y Jesús en un instante lo cambia. La gente diría, pero esto es imposible, si no hay una terapia de por medio, no se puede cambiar. Pero hay personas que dicen, bueno, para dejar las drogas, para dejar los problemas, para dejar la depresión, tengo que hacer una terapia. Sabes que hay muchas cosas que el hombre tiene que son espirituales. Son espirituales, y cuando viene el poder del Espíritu Santo, Dios, tu vida cambia automáticamente. ¿Por qué cambia? Porque el Espíritu de Dios te hace libre. Dice la palabra, os conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Donde está el Espíritu Santo de Dios, allí está. Allí hay libertad, dice la Biblia. Ahora la gente dice que se maravillaba. ¿Y qué decía la gente? ¿Qué decía la gente? Verso 37, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Es que así son las obras de Dios. Cuando Dios hace una obra en una persona, lo hace bien, todo lo hace bien. Te saca la tristeza, te saca la depresión, te saca la angustia. Es que la Escritura dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántas veces te ha pasado en la vida que te ha llevado una decepción? ¿Cuántas veces quizás en cosas normales, como quizás se te rompe el auto y lo llevas al mecánico y el mecánico te lo deja peor? Si te rompe algo en la casa, llamás a un electricista, quizás algo de electricidad. Llamás a un albañil, te hace mal un trabajo. Vas al médico y el médico no te da el remedio que tú necesitas. ¿Y qué desilusiones cuando tú sientes que no hicieron bien lo que le pediste? No te arreglaron bien el auto, no te resolvieron el problema de electricidad en la casa, el médico no te dio la medicina que necesitabas y te enfermaste peor, no sabe cómo hizo una mala praxis, no sabe cómo decirte que se equivocó. Dice, no, lo que pasa es que en realidad
había que darte otra medicación y no sabe cómo corregir su error. Pero cuando una persona llega a Dios, la Biblia dice que Dios hace bien todas las cosas. Todas las cosas. Cuando nosotros le hablamos a las personas del Evangelio, el Evangelio es tan maravilloso porque el Evangelio te conecta con Dios. Una relación tuya entre vos y Dios. Una relación personal. Dice la Escritura que en cierto momento Jesús, cuando inicia su ministerio, después de que Él fue bautizado, empieza su ministerio, cuando empieza su ministerio, Jesús empezó solito. No es que Él ya tenía un grupito de gente, no, Él empezó solito. Él estaba solo. Y el Señor, cuando empieza su ministerio, dice que va hasta la orilla de un mar y ve a 4 pescadores. Y dice que los llama. Entre esos estaba Pedro. Y le dijo, síganme y yo le haré pescadores de hombres. Y así el Señor los llama. Les llama y se le acerca a ellos. Ellos eran personas que eran de religión judía. Jesús mismo durante toda su vida fue judío practicante. Jesús era un judío, aunque mucha gente es antisemita o muchas personas no le gustan los judíos, pero Jesús era de raza judía y de religión judía, porque Dios se manifestó al pueblo judío y luego del pueblo judío vino la salvación para todos nosotros, para todo el mundo. Cuando Jesús se acerca a los pescadores, eran personas que ya tenían una fe, ellos creían, porque al ser de parte del pueblo judío, ellos tenían su fe, tenían una formación. ¿Sabes que los judíos son muy celosos en enseñar su religión a sus hijos? Y desde muy pequeños les van enseñando a ellos a creer en la religión que ellos tienen. Eran personas que tenían conocimiento de las cosas de Dios, pero no estaban cerca de Dios. Y eso Jesús lo sabía, porque Jesús era Dios, aunque ellos no le conocían. Jesús se acercó, ayer hablábamos un poco de esto. Jesús, cuando empezó a caminar en el mundo, cuando empezó su ministerio, la gente no le conocía, no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sabes cuántas veces yo he hablado con personas que me han dicho, yo he pasado por aquí al frente de este local y a veces pensaba que era un gimnasio y a veces pensaba, o después decía, ¿qué será un galpón? ¿O qué irán a poner en ese lugar? Aún después de que empezamos a hacer reuniones en este lugar, cierta persona decía, yo pensaba que esto era el instituto de habla inglesa porque tenemos un cartel que dice que se enseña inglés ahí afuera. Personas que decían, no sabía lo que era aquí ni qué se hacía aquí. ¿Quiénes que cuando estábamos construyendo? Cierto varón un día me decía, yo pasaba por acá siempre y cuando veía que construir en ese lugar, decía, ¿qué será ese lugar? ¿Será un gimnasio? ¿Harán un supermercado? ¿Harán un corralón de materiales? ¿Qué es lo que será ese lugar? No sabían. Claro, para ellos era algo, una construcción o un edificio común y corriente. Cuando a Jesús lo vieron como un hombre común y corriente. Pero sin embargo Jesús se le estaba acercando para que ellos conociesen la verdad. Cierto varón me decía, ¿sabe cuántas veces pasé por aquí, pastor? Ni me imaginaba lo que pasaba en este lugar. Hasta que un día un compañero de trabajo, mirá cómo Dios lo trajo, un compañero de trabajo le dijo, vamos a una iglesia. Y de repente, claro, me vi entrando en lo que yo pensaba que era un gimnasio, decía. Y cuando entré a este lugar me di cuenta que aquí era una iglesia. Pero mucho más fue el gozo de este varón cuando escuchó la palabra de Dios, cuando aceptó a Cristo en su corazón, cuando sintió que sus pecados fueron perdonados, cuando la depresión se fue y empezó a caminar de la mano de Dios con gozo, con fe, con esperanza, sabiendo que ahora Dios estaba en su vida. Ya no era el mismo hombre, era un hombre distinto. Dios le había cambiado la vida. Digno de alabanza a nuestro Dios, santo es Él. Dice que la gente se maravillaba porque todo lo había hecho bien. Nosotros venimos a anunciar a la gente lo que Dios puede hacer en las personas, lo que Dios puede hacer en tu vida. Dice que todo lo había hecho bien. Eso era lo que la gente se maravillaba. Decía, ¿cómo puede ser? El mudo pudo hablar, el sordo pudo escuchar, el que tenía problemas espirituales o emocionales, el que estaba depresivo salió adelante. ¿Cómo puede suceder todas estas cosas? Es cuando uno le da lugar a Dios en la vida. Alguien dirá, pero yo, pastor, yo creo en Dios. Claro, todos creemos en Dios. Como yo creo en los médicos. Como vos también crees en los médicos. Pero ¿cuántas veces estuvimos enfermos y dijimos, no tengo ganas de ir al médico? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tuvimos alguna dolencia? Y los médicos también han sido puestos por Dios. Algunos dirán, no hay que ir a los médicos porque es falta de fe. No, tenés que ir al médico. Si hay una enfermedad de la cual tú no puedes hacer, no hay cura para ti, vamos a orar y Dios hará un milagro. Pero tú puedes ir a los médicos porque no es una falta de fe ir a los médicos también. Dios le ha dado sabiduría a ellos para que ellos puedan curar también.
Pero ¿cuántas veces nosotros nos encontramos así? Decimos, bueno, me duele algo y no, al médico no quiero ir. No, porque no tengo ganas de ir. Y quizás le buscamos la vuelta y decimos, no, la semana que viene. ¿Cuántos habremos recibido una exhortación de la esposa, los que estamos casados, o del esposo, las mujeres? Quizás tu marido te ha dicho, ¿por qué no vas al médico si andás con ese dolor? Y vos sabés que el médico te puede curar, pero no tenés ganas de ir. Simplemente decís, no, ¿para qué voy a ir? O te da como ese miedo a ver si me encuentran algo peor y mejor no ir. Si voy y me hacen un estudio, me encuentran algo peor. Cierto varón, un día, yo recuerdo, estaba haciendo una visita en el hospital aquí en Comodoro Rivadavia, y eran estas personas que estaban atrapadas por el temor. ¿Pero por qué están atrapados del temor? ¿Por qué no se acercan a Dios? Porque cuando vos te acercás a Dios, dice la palabra de Dios que Dios trae libertad a tu vida. El perfecto amor, ayer hablábamos acerca de esto, quita el temor del hombre. Ya no tienes el temor que tenías antes porque Dios trae ese amor. Y yo estaba, me acuerdo, en el hospital visitando unas personas, orando por ellas, y de repente él me vio en los pasillos largos que hay en el hospital. No sé cómo me vio, yo estaba en una punta, yo veo que venía de la otra punta, pero a las corridas. Pastor, dice, menos mal que lo encuentro aquí en este lugar. ¿Sabe qué, pastor? Estaba todo asustado. Dice, ¿sabe qué? Necesito que ore por mí. Dice, estoy muy angustiado. Dice, y yo le digo, ¿qué te pasó? Dice, no, empecé con unos dolores. Dice, yo pensé que era algo en la boca del estómago, decía. Yo pensé que era algo normal, dice, algo. Y vine al médico y el médico, no sé, me empezó a pedir estudios para todo, decía. Y claro, y yo le pregunté, pero vos le preguntaste por qué, para qué. No, dice, pero yo le vi con cara asustado al médico. Y el más asustado era él. Entonces yo estaba hablando con él y de repente viene la esposa y me dice, pastor, dice, menos mal que lo encontramos. Dice, yo le digo a él que se quede tranquilo, dice, pero él se hace una película, dice. Ya el médico le dijo que le tiene que hacer unos estudios más para revisarle, para chequear su estado de salud, y él ya está asustado, ya piensa que se va a morir, dice. Ya se hacía la película de que algo más grave tenía. Y a veces hay personas que le pasa lo mismo y dicen, no, a ver si me encuentran algo más grave, mejor ni voy al médico, ni me aparezco. Pero sabemos que el médico puede curar. El drama es que a veces lo hacemos con Dios, consciente o inconscientemente, quizás porque no sabemos que podemos acercarnos a Él, quizás porque no sabemos que Él puede escuchar nuestras oraciones, quizás porque no sabemos que Él está dispuesto a atender nuestro clamor, simplemente porque no sabemos, porque nadie nos ha dicho o porque nadie nos desafió en la fe, nadie nos dijo, bueno, ¿por qué no crees en Dios? ¿Por qué no buscas la salida en Dios? ¿Por qué no buscas la respuesta en Dios? Y verás que ciertamente hay un cambio de vida para ti. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado quizás a la iglesia porque alguien nos desafió? Nos dijeron, bueno, pero ¿por qué no vas a la iglesia? Y vas a ver que algo va a suceder. ¿Por qué no te acercás a Dios? Este varón que contaba el testimonio antes de que empezase el mensaje, alguien de repente le dijo, pero ¿por qué no vas a una iglesia? Y ahí empezó a pensar. Y eso empezó a hacer un desafío en su corazón y dijo, no, la verdad que tendría que ir a la iglesia. Y fue a la iglesia y se acercó a los caminos de Dios. ¿Y qué pasó? Hoy con gozo y con alegría te cuenta que ya no está más atado por el pecado, ni por el diablo, ni por la depresión, porque Dios le ha hecho una persona completamente libre. ¡Claro que sí! Digno de alabanza nuestro Dios, santo es Él, digno de gloria. Dice la Escritura, en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Bien lo ha hecho todo. Es que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque quita el pecado del hombre. El pecado las manchas del pecado que tú no puedes borrar. Que nadie las puede borrar de tu mente, de tu corazón, las cosas malas que has hecho. La Biblia dice que Jesús derramó su sangre para borrar nuestro pasado. Ya no estemos esclavos de nuestro pasado, de nuestros errores, de las cosas malas que hemos hecho, de las cosas malas que nos hicieron, de las cosas que nos han marcado, de los temores que tenemos, de los miedos, de los dolores, de la depresión. La sangre de Cristo fue derramada para librar completamente al hombre, el sacrificio perfecto, el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Sabes que en la antigüedad la gente para agradar a Dios hacía sacrificios, pero no eran perfectos porque no producían un cambio de vida? Mas sin embargo, cuando Jesús murió, Él hizo el sacrificio perfecto, que fue el cambio de vida para todas las personas. Por eso cuando viene alguien en angustia, en tristeza, alguien que está abatido,
Nosotros oramos y decimos, Señor, en el nombre de Jesús, por tu sacrificio, por la sangre que tú derramaste, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, cambia esta vida, transforma a esta persona. Y aquella persona que vino en depresión se va libre. Y aquel que vino triste se va con gozo, con esperanza. Y aquel que vino sin fuerzas, sin una expectativa de vida, empieza a creer. ¿De dónde nace esa fe? De la libertad que Dios pone en tu corazón. Dios te hace completamente libre. Completamente libre, para que tú puedas caminar en fe y en esperanza. ¿Podrás rechazar todo esto? ¿Podrás posponerlo para un tiempo más? ¿Podrás decir más adelante voy a pedir a Dios por un milagro? Esta es una noche de desafío. La Biblia cuenta, y por eso esta palabra, dice que cuando le trajeron a este hombre, dice, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo dijo, Éfata, que significa abierto. Es una palabra aramea, Jesús hablaba arameo, que significa sea abierto. Y al momento, dice, fueron abiertos sus oídos y se desató su lengua y hablaba bien. Al momento, al instante, en el mismo instante. No hubo que esperar mucho. Esta es una noche para no esperar mucho. No es una noche para esperar. Quizás habrá alguien que está sufriendo y Dios te dice, no vas a tener que esperar más. Esta es la noche para que recibas hoy el milagro. Esta es la noche para que suceda lo instantáneo. Lo que tú necesitas que se resuelva hoy, para que empieces el lunes con la bendición de Dios. Lo que tú necesitas que a partir del lunes se destrabe, para que tú camines con la bendición de Dios, con la fe, con la esperanza. Dice que al instante vino el milagro sobre él. Y esta historia que hemos leído, Dios la dejó como un desafío a nuestra fe, para que podamos creer en la obra maravillosa que Dios puede hacer en estos tiempos. Pero vamos a creer, vamos a confiar, vamos a tomar la palabra de Dios, no como una palabra dada por los hombres, porque los hombres se pueden equivocar, sino como la palabra que viene de parte de Dios. Yo te invito a que te pongas de pie. Aquel varón que yo te contaba, su religión no le pudo sanar, pero sin embargo la oración de su propio hermano oró por él y al instante fue sano. Ya no estaba más enfermo, estaba libre. Dios había hecho la obra sobre su vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que confían en Él jamás serán avergonzados. Hoy Dios quiere que tú puedas confiar en Él, no en esta iglesia, no en mí como pastor, porque yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia, yo soy un ser humano, pero lo que podemos transmitir es la palabra de Dios que no cambia. Hay una palabra que no cambia y es la palabra de Dios. Hay un Dios que no miente, que no se avergüenza, un Dios que no va a cambiar jamás, un Dios que te da promesas para tu vida. Y ese Dios tú le tienes que creer. La vida de este hombre cambió, fue algo maravilloso, pero lo más maravilloso fue que la gente decía, Jesús hace todas las cosas bien, también Dios lo puede hacer en tu vida. ¿Cuántas personas han sido libres de depresión, de angustia, de amargura? ¿Cuántos han sido libertados de los problemas que estaban teniendo, de las adicciones, del alcohol, de las drogas? Ese niño que te contaba al principio del mensaje, que ahora da testimonio diciendo, mi papá ya no está tomando más. Pudo creer en la palabra de Dios. Cuando tú le crees a Dios, dice la palabra de Dios que tú no serás jamás avergonzado. Por eso vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Yo te invito a que podamos cerrar nuestros ojos, inclinar tu rostro delante de la presencia de Dios y vamos a orar a Dios. Yo te invito a que, si el Señor te ha hablado a través de esta palabra, podamos orar a Dios juntamente. Que tú puedas repetir conmigo esta oración para vos que estás aquí en este lugar o para aquel que nos escucha por la radio. Y que puedas repetir esta oración que dice así: Señor Jesús, en este momento, voy a tu presencia, para darte gracias, por la palabra que he escuchado. Señor, yo te pido perdón, por todo pecado que haya cometido contra ti. Señor, hoy yo creo en el poder que está en ti y en tu palabra. Señor, yo sé que esta es una noche de milagros, de sanidad, de salvación, que no tendré que esperar, que el milagro será instantáneo, porque así lo enseña tu palabra. Señor, como aquel hombre que recibió el milagro, yo recibo el milagro de sanidad, de liberación, de restauración, de prosperidad. Señor, pido por mi familia, pido que tú la bendigas, en el nombre de Jesús. Yo recibo ese milagro.
milagro. Yo recibo Lo ese milagro, lo creo. de todo corazón. De todo corazón. Que en mi vida, en esta noche, y en esta noche, La Iglesia Cristiana Verdad y Vida presentó al pastor Osvaldo Bringas, el mensaje de salvación.